Hola amigos del mundo de las cadenas de bloques y de las criptomonedas, bienvenidos a Academia Blockchain. El día de hoy vamos a hablar sobre blockchains públicas y blockchains privadas, cadenas de bloques públicas y privadas. Entonces, comencemos. Primero que todo, si es que quieres una introducción a qué es una cadena de bloques, te recomiendo el video que hay en este canal que se llama justamente Intro a Bitcoin y a las cadenas de bloques. Y si quieres ir un poco más allá y aprender más sobre la tecnología, puedes ver el curso que hay en academiablockchain.club sobre Bitcoin y cadenas de bloques a fondo. Habrás escuchado que existen cadenas de bloques privadas y cadenas de bloques públicas. Vamos a comenzar hablando sobre las cadenas de bloques más interesantes, que son las cadenas de bloques públicas. Una cadena de bloques pública es una en la que cualquier persona puede enviar transacciones a la red, puede leer lo que está en esa cadena de bloques y también puede participar validando esa cadena de bloques convirtiéndose en un nodo. Y esto es abierto, cualquier persona puede ser parte del protocolo. Por ejemplo, en Bitcoin cualquier persona puede enviar una transacción a la red de Bitcoin, una transacción monetaria. O en Ethereum también, cualquier persona puede generar una transacción en un contrato inteligente, pues ese contrato inteligente está abierto al público y cualquier persona puede activarlo. También cualquier persona puede ser un nodo en Bitcoin y puede validar las transacciones y bajarse toda la cadena de bloques a su computador personal. Y también, si es que tú tienes suficiente capacidad de energía, puedes participar validando y minando la cadena de bloques de Bitcoin. Es abierta. Una cadena de bloques privada, en contraste, tiene algún sistema de permisos, es decir, implementa alguna forma de restricción en alguna parte del protocolo. Por ejemplo, no todos pueden enviar una transacción a una cadena de bloques privada, o no todos pueden leer la información que está en una cadena de bloques privada. Siempre que se analiza los casos de uso en una posible implementación de una cadena de bloques, hay que tener en cuenta cuál es la verdadera utilidad de esta tecnología. Esto es muy importante. Para que se pueda aplicar una cadena de bloques, lo que se requiere es que haya más de un actor y la voluntad de compartir una base de datos. En esa base de datos va a ir un código que va a ser imposible de frenar. Es muy importante esto. El código es imposible de frenar. Y como es imposible de frenar, la información que llega a esa base de datos compartida, distribuida, tiene una característica que es la permanencia. Se queda permanentemente ahí la información y no puede ser alterada. Entre los diferentes actores que participan de esta cadena de bloques hay un consenso sobre cuál debe ser el protocolo que reina a el guardar información en esa base de datos. Todos están de acuerdo que para guardar información ahí se tiene que respetar algunas reglas y confían en que, porque todos tienen un poder sobre la base de datos, todos tienen un poder distribuido sobre esa base de datos, pueden ver que nadie ha violado las reglas del consenso. Es decir, esta tecnología genera confianza. Antes de adentrarnos más en el tema, hay que señalar cuando no es necesario utilizar una cadena de bloques. No es necesario instalar una cadena de bloques si es que solamente hay un actor que está usando esa base de datos. Es decir, por ejemplo, si solamente hay una empresa que quiere instalar la cadena de bloques para ella misma, entonces no tiene sentido. Esa empresa puede utilizar una base de datos común y corriente y va a ser mucho más eficiente. La cadena de bloques se tiene que utilizar solamente si es que hay más de un actor. Puede ser, por ejemplo, si es que hay un consorcio de empresas. Si es que la empresa es una sola y quiere utilizar una tecnología como Internet de las Cosas, criptografía, firmas digitales, todo ese tipo de tecnologías existían antes de las cadenas de bloques y pueden ser utilizadas sin cadenas de bloques. La cadena de bloques significa una carga extra para el equipo de tecnología y una carga extra en términos de eficiencia. Entonces no es buena idea instalar una cadena de bloques si es que no hay más que un actor
Si es que hay varios actores, ahí sí la cosa se pone interesante, pues la cadena de bloques es en el fondo una base de datos compartida. Entonces se entiende que las cadenas de bloques públicas tienen mucho sentido. Una criptomoneda tiene mucho sentido. Por ejemplo, una criptomoneda es una base de datos compartida que guarda información sobre quién tiene cuánto. Lo que antes estaba guardado en la base de datos del banco, esa información que está guardada en la base de datos del banco, ahora puede estar guardada en una base de datos compartida. Los mercados de apuestas distribuidos como Augur también tienen mucho sentido. Augur lo que hace es permitir que la gente apueste utilizando una cadena de bloques, la cadena de bloques de Ethereum, y genera apuestas y luego contrapuestas, y luego Augur se encarga de confirmar quién ganó de una manera distribuida y descentralizada. Tiene mucho sentido. Es una base de datos descentralizada que hace algo similar a lo que hace una base de datos centralizada que se llama Bet365 o cualquier página de apuestas famosa que conozcas. Eso mismo se puede lograr con una cadena de bloques pública, en donde cualquier persona puede participar, enviar una apuesta y funcionar de una manera descentralizada. Entonces, los mercados de apuestas también tienen mucho sentido. Los coleccionables también tienen mucho sentido. Y cualquier tipo de lógica que esté diseñada para hacer un código imposible de frenar también tiene mucho sentido si es que existe en una cadena de bloques pública como Ethereum. Ahora, las cadenas de bloques privadas también tienen sentido. Hay gente que dice que no son interesantes y que no tienen futuro. Yo no creo. Hay gente que compara las blockchains privadas con el intranet y señala que ahora ya casi no existen intranets y que solo existe el internet como algo grande que gobierna a todo. Pero bueno, yo no creo que la relación es la misma, pues la tecnología es diferente. Hay gente que dice que en el futuro lo único que va a existir es una cadena de bloques pública, la de Bitcoin, y que toda la lógica que la humanidad se pueda imaginar se puede implementar en la cadena de bloques de Bitcoin, y por eso no necesitamos ni blockchains privadas ni cualquier otra blockchain pública. Yo creo que eso está profundamente equivocado. Bitcoin es para las cadenas de bloques lo que el email es para el Internet. Es decir, es la primera aplicación de una tecnología que puede ofrecer mucho más. Lo más probable es que en el futuro encontremos diferentes cadenas de bloques de diferentes tipos, públicas, privadas, y todas interactuando en un universo de cadenas de bloques con puertas de entrada que sirven para interactuar entre ellas y también en diferentes niveles. Es decir, se va a complejizar muchísimo el ecosistema y van a coexistir todo tipo de cadenas de bloques. Ahora sí, adentrémonos más en el tema de las cadenas de bloques privadas. ¿Qué se necesita tener en cuenta para aplicar una cadena de bloques privada? Lo primero es que haya un consorcio de empresas que quieran compartir una base de datos. Y bueno, si no es un consorcio de empresas, pueden ser un consorcio de actores o de instituciones gubernamentales. Puede plantearse una cadena de bloques dentro del mismo gobierno, en donde, por ejemplo, una secretaría tenga un nodo o una notaría tenga otro nodo y luego el registro de la propiedad tenga otro nodo, y de esa manera distribuir el poder dentro del mismo gobierno. Y también se puede plantear una cadena de bloques privada dentro de una comunidad, en donde, por ejemplo, varios actores importantes de esa comunidad tengan un nodo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que diferentes reglas van a dar forma a las diferentes cadenas de bloques de distintas industrias. Por ejemplo, un consorcio de empresas de una cadena de suministro, cualquier cadena de suministro, puede ponerse de acuerdo con cuáles son los contratos inteligentes que le van a gobernar a esa cadena de suministro. Y esos contratos inteligentes le van a dar forma a esa cadena de bloques y al protocolo. También, por ejemplo, otra cadena de bloques privada de, digamos, hospitales puede decidir cuáles van a ser los contratos inteligentes que gobiernen a su cadena de bloques de hospitales. Y, por ejemplo, temas de identidad de los pacientes pueden ser manejados de una manera diferente y específica. Por ejemplo, puede que los pacientes sean dueños de su historial médico y que solamente con
la llave privada que cada paciente tiene se pueda desbloquear el historial médico o ciertas partes del historial médico. Entonces, las cadenas de bloques privadas pueden tener diferentes formas y pueden adaptarse a las necesidades de distintas industrias. Y eso es muy importante. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que las cadenas de bloques privadas pueden ser utilizadas para generar sistemas de gobernanza entre los distintos actores. Es decir, se puede utilizar esos mecanismos de consenso para llegar a acuerdos de diferentes tipos entre los actores que participan de esa cadena de bloques. Acá es muy importante mencionar que Proof of Work o prueba de trabajo no tiene sentido utilizar en una cadena de bloques privada, pues genera costos extra para todos los participantes. Entonces se puede utilizar alternativas como Proof of Stake, prueba de participación delegada, o Proof of Authority, prueba de autoridad, en donde hay unos nodos específicos que tengan autoridad sobre lo que sucede con el protocolo. Total, estamos hablando de un consorcio de empresas que se pusieron de acuerdo sobre cómo van a funcionar y cuáles van a ser las reglas que dominen a esa base de datos compartida. Ahora, y ya para terminar, una de las razones, les cuento, por las que hice este video, y espero que lo compartan, es porque hay una cantidad de personas y de empresas que están ofreciendo instalación de cadenas de bloques para empresas, servicios empresariales de instalación de cadenas de bloques, sin tener una idea de por qué, de para qué, de qué descentralizar, ni de cuándo, sino simplemente instalan una cadena de bloques dentro de una empresa y no tienen en cuenta el real sentido y la real razón de las cadenas de bloques. Si es que vas a instalar, repito, una cadena de bloques dentro de una empresa y no existe más de un actor, entonces lo mejor es utilizar una base de datos tradicional. Ahora, si es que no tienes un consorcio y aún así te interesa entrar al mundo de las cadenas de bloques como empresa, puedes hacerlo de otras maneras. Por ejemplo, puedes tokenizar tus activos. Puedes tokenizar diferentes tipos de activos como tus acciones, pero utilizar una cadena de bloques pública. Por último, les dejo con algunos pensamientos que tengo sobre el tema de las cadenas de bloques públicas y privadas. Estas ideas no es que estén totalmente solidificadas, sino que pueden abrirse al debate y estoy dispuesto a conversar sobre ellas, pues no es algo que creo muy rígidamente, sino que es algo que veo como una posibilidad y una probabilidad de que así puede que sean las cosas. La primera es que la eficiencia de las cadenas de bloques públicas no es la mejor, por lo menos no como están planteadas ahora. ¿A qué voy con esto? Lo primero es que Ethereum, por ejemplo, procesa todas las transacciones de todas las aplicaciones descentralizadas que funcionan sobre Ethereum, y eso es ineficiente. Tal vez es mejor diferentes cadenas de bloques que procesen las transacciones que son pertinentes para esa cadena de bloques y luego todas de alguna manera se conecten con una cadena de bloques principal. Eso es coherente con la idea de sidechains y la idea de parachains en Polkadot. Y bueno, la tecnología se está dirigiendo hacia allá, con Cosmos también, por ejemplo. Entonces, todos estos maximalistas de Bitcoin y de Ethereum que no toman en serio el tema de la división del poder de procesamiento en diferentes nodos. Claro, en Ethereum está el tema de los shards, que es eso y es lo que está funcionando ahora en Silica. Pero esa es la dirección general de las cadenas de bloques, es decir, compartimentalizar el procesamiento de las cadenas de bloques en los nodos que son pertinentes a una aplicación descentralizada. Así, por ejemplo, y en términos prácticos, no es que todos los nodos tienen que procesar todas las transacciones. Habrá unos nodos que procesen transacciones financieras, como de Decentralized Finance, de DeFi, y otros nodos que procesen transacciones de cadena de suministros, y otros nodos que procesen otro tipo de transacciones. A el nodo de DeFi no le interesa esa transacción de supply chain, de cadena de suministros que sucedió en el otro lado del mundo. Entonces, ese nodo de allá no tiene por qué validar esa transacción. Y esa es la dirección general en la que se están
yendo las cadenas de bloques y esta tecnología, y me parece algo lógico y esperable. Después, si sobre eso implementas la idea de que no todas las cadenas de bloques tienen que ser públicas, puede que hayan cadenas de bloques permisionadas y que eso sea lo más eficiente para una industria, como por ejemplo los hospitales o las industrias de los seguros, que simplemente no tengan ganas de utilizar una cadena de bloques pública porque no les conviene que alguna información esté en el internet y sea pública. Entonces puede que veamos una implementación compartimentalizada de las cadenas de bloques. Por otro lado, en el largo plazo puede que las cadenas de bloques difuminen los bordes de lo que conocemos como institución o empresa. Actualmente la empresa es algo cerrado, de lo cual no se sabe mucho, incluso tiene un velo legal y tiene una contabilidad de doble entrada. Todo lo que pasa dentro de la empresa, de alguna u otra manera, se queda dentro de la empresa. Pero con la llegada de las cadenas de bloques y de las bases de datos compartidas, se van a difuminar esas fronteras que ahora le guardan a la empresa en esta institución cerrada. Puede que llegue un nuevo nodo, como el gobierno, para validar las transacciones de la empresa. Eso es muy probable. Puede que los proveedores también funcionen como un nodo validador dentro de un consorcio del cual la empresa también sea parte. Los proveedores, los clientes, los acreedores también de alguna manera validen la información de las transacciones de la empresa. Entonces, en el largo plazo puede que se difuminen las barreras de lo que hoy conocemos como empresa. Más aún, puede que en el futuro, dentro de la misma empresa se utilicen sistemas de Delegated Proof of Stake o prueba de participación delegada dentro de la misma empresa para generar una gobernanza distribuida dentro de la empresa. Y esto me parece muy interesante. De hecho, ya hay una solución. Yo conocí al creador de un sistema de Delegated Proof of Stake para empresas y para la creación de mutualistas, en donde las personas, los empleados tienen una participación en la toma de decisiones de la empresa utilizando sistemas de cadenas de bloque distribuidos y votación por stake, en donde obviamente el fundador tiene más capital, ha puesto más capital y tiene más participación, pero los empleados también tienen participación en la toma de decisiones de la misma empresa. Y se utiliza un sistema de gobernanza distribuida con una cadena de bloques, se llama Comrade, y me pareció un proyecto muy interesante, el de Todor se llamaba el creador. Pero bueno, eso puede que llegue en el muy largo plazo. Y esta es la última idea con la cual les dejo. Y es que la implementación de cadenas de bloques privadas va a ser mucho más lenta de lo que se imaginan. Porque para que se dé una implementación exitosa de una cadena de bloques privada, tiene que darse un acuerdo entre actores, entre diferentes empresas, entre diferentes miembros o entre diferentes partes de un gobierno. Tiene que haber un acuerdo entre actores. Y eso puede tomar varios años. Y bueno, eso fue todo por hoy. Mi nombre es Alejandro Ventimilla, yo soy economista y soy programador. Me dedico a la programación y te puedo explicar a fondo cómo funciona esta tecnología y cuál es el impacto que tiene en la economía en la que vivimos. Entra a academiablockchain.com y a academiablockchain.club. Te mando un gran abrazo y estaremos en contacto. Chao.